Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizán. Ante la insistencia de Cuba de albergar a terroristas del ELN, Colombia se abstuvo en la votación de la ONU contra el embargo económico que Estados Unidos mantiene sobre la isla. Con el rechazo político del presidente Duque y de su gobierno a los actos hostiles del régimen de Cuba hacia Colombia. Al abstenerse, Colombia cambia su posición histórica en el voto de la resolución que anualmente ha recibido aprobación mayoritaria a favor del levantamiento del embargo a Cuba. El gobierno de Estados Unidos utiliza falsedades y calumnias como pretexto para intensificar su agresión contra Cuba. Reitero que ni amenazas ni chantajes nos arrancarán la menor concesión política. ¿Es o no una decisión acertada la que tomó el gobierno del presidente Iván Duque? ¿Qué significa y qué alcances tiene en la defensa de los intereses nacionales el giro en la política exterior colombiana hacia el régimen cubano? Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, el análisis y el debate con el internacionalista y académico Marcos Pekel y el investigador y sociólogo Luis Eduardo Celis. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. ¿Qué tal? La noche bajo la edición de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Yo soy Juan Eduardo Jaramillo. Bienvenidos, es un gusto además acompañarlos hoy en la noche. La noticia, el viraje de Colombia en su política exterior frente a Cuba. Mientras 187 países reafirmaron en la ONU la resolución no vinculante que pide poner fin al bloqueo económico impuesto por Estados Unidos a la isla, el gobierno colombiano decidió abstenerse a la hora de emitir su voto. La noticia, pues con esta decisión Colombia cambió su histórica postura en la votación que es realizada en el seno de la ONU desde 1992. El país siempre había apoyado la resolución contra el bloqueo comercial estadounidense vigente sobre Cuba hace 57 años. El punto clave de la noticia, los argumentos del gobierno colombiano. El principal es el refugio que el régimen cubano continúa brindándole a jefes confesos de la guerrilla del ELN, a pesar de las reiteradas solicitudes para que los entregue a la justicia colombiana y paguen por los graves y atroces delitos cometidos. Entre ellos, ustedes recordarán el cruel, ese despiadado atentado terrorista con carro bomba el pasado 17 de enero en la escuela de la Policía General Santander en Bogotá, que acabó con la vida de 22 jóvenes cadetes. Históricamente, los países del hemisferio se dan cita para la votación anual que se hace en la Organización de Naciones Unidas en rechazo al bloqueo económico impuesto por Estados Unidos a Cuba hace más de medio siglo. Año tras año, desde 1992, la diplomacia mundial, en su mayoría, ha condenado el embargo de Washington a La Habana, denunciando los efectos negativos del mismo para la isla. Colombia no ha sido la excepción. Pero este año el país dio un viraje en su tradicional decisión. Hoy el gobierno del presidente Duque registró abstención en la votación de la resolución que busca levantar el embargo de los Estados Unidos a Cuba. Se trata de la primera vez en 27 años que Colombia no se suma a la casi totalidad de naciones que se oponen al embargo estadounidense. Lo hizo como una manifestación política de rechazo a los actos hostiles del régimen de Cuba hacia Colombia. ¿Cuáles son esos actos hostiles? En primer lugar, no entrega de terroristas confesos que tienen en su territorio después de haber cometido gravísimos atentados en Colombia. El gobierno de Iván Duque había asegurado en días anteriores que su votación sería en defensa del interés nacional y según las conveniencias del país. El apoyo del régimen cubano a la dictadura venezolana se sumó a las motivaciones de Colombia para tomar esta decisión. Comprende también el apoyo activo, el apoyo permanente a la dictadura de Maduro, que es una amenaza contra la seguridad nacional y contra la seguridad regional. Así las cosas, la determinación rompe con la tradición diplomática de Colombia, que sin importar el inquilino de turno en la Casa de Nariño, se ha mostrado solidario con Cuba a pesar de sus marcadas diferencias ideológicas con el régimen castrista. En la histórica votación de la ONU, han sido solo 2 los países que se han manifestado a favor del bloqueo, Israel y naturalmente Estados Unidos. Para este año, Brasil también dio la sorpresa y se sumó a las 2 naciones que respaldan las medidas contra Cuba.
En total, con 187 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones, la de Colombia y la de Ucrania, se aprobó nuevamente la resolución de la ONU que exige el fin del embargo a La Habana. Las nuevas sanciones adoptadas por el gobierno de Donald Trump, que busca un cambio de régimen tanto en Cuba como en Venezuela, han provocado crecientes penurias en la isla, que atraviesa una fuerte escasez de combustible y una caída en sus ingresos. El gobierno del presidente Donald Trump ha iniciado una escalada en su agresión contra Cuba con la aplicación de medidas no convencionales para impedir el abastecimiento de combustible a nuestro país. La medida impuesta desde 1962 ha provocado perjuicios a la isla por más de 138 mil millones de dólares al cambio actual. Bueno, los invitamos a participar en el programa a través de las cuentas de Twitter, opinando con el hashtag numeral Colombia versus Cuba. En Bogotá, Colombia, saludo al señor Marcos Pekel, es un internacionalista, académico, columnista, catedrático de las universidades Externado y El Rosario. Nos acompaña con mucha frecuencia aquí en la noche. Señor Pekel, buenas noches, gracias por acompañarnos. Juan Eduardo, buenas noches a usted, a mi compañero de panel y a toda la audiencia de la noche. Pues es un gusto tenerlo acá, don Marcos. En Neiva, en el departamento del Huila, saludo a don Luis Eduardo Celis, es analista, asesor de temas de conflicto y construcción de paz. Señor Celis, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Juan Eduardo, un saludo para ti, muchas gracias por la invitación. Igualmente un saludo para Marcos Pekel. Muchas gracias, es un gusto tenerlos a ustedes acá. Bueno, quiero comenzar con usted, señor Pekel, para desarrollar este tema que nos encuentra hoy aquí en la noche. ¿Qué mensaje envía el gobierno de Colombia a Cuba con la decisión de abstenerse en la votación contra el embargo a Estados Unidos a la isla? ¿Cuál es el mensaje concretamente? El mensaje es que hay un deterioro desde hace ya varios meses de las relaciones entre Colombia y Cuba por varias razones. Y Colombia, al votar de esa forma en que lo hizo, no está de ninguna manera apoyando el embargo a Cuba, como lo están diciendo por ahí, sino está mandando un mensaje a Cuba de que las relaciones no andan por buen camino y que Cuba tiene que entrar a negociar con Colombia temas que son del interés nacional de Colombia para que las relaciones puedan encauzarse nuevamente en el terreno de la armonía, en el terreno de la amistad entre dos países. Señor Celis, ¿usted piensa lo mismo? ¿Hay un deterioro en esas relaciones con Cuba? Primero que todo, pues quiero expresar un saludo a Marcos, que tiene una vocería de la comunidad judía en Colombia y la comunidad ha sufrido una agresión en estos días con una agresión a un monumento en Bogotá. Entonces quería expresar esta posibilidad pública de mandar un saludo a Marcos y decir que esos actos de agresión contra la comunidad judía son inaceptables en cualquier circunstancia. Sobre tu pregunta, yo creo que realmente es una gran equivocación del gobierno del presidente Iván Duque lo que pasó ayer. Es romper una tradición de más de 25 años en los cuales Colombia como país ha levantado su voz en contra del bloqueo y desafortunadamente pues ayer quedamos en un club bastante minoritario del mundo, donde 187 países levantan su voz diciendo que ese bloqueo debe ser superado y desafortunadamente yo creo que Colombia ha cogido un camino realmente muy complicado para las relaciones con Cuba. Vamos a tener la posibilidad de comentar sobre eso, pero yo creo que lo de ayer es un día triste para la diplomacia colombiana. Sí. Marcos, ¿por qué la votación sobre el bloqueo a Cuba no es vinculante? ¿Por qué sigue siendo más bien una especie, digamos, de símbolo, algo ahí como de carácter diplomático? Porque cada año se vota parecido, pero no hay resultados. Primero que todo le agradezco a Luis Eduardo sus palabras de solidaridad. Es que las decisiones de la Asamblea General no son vinculantes ninguna. Pero habría que, por lo tanto, esto no es más que un saludo a la bandera, pero yo pensaría, ¿por qué la Asamblea General no vota con esa misma mayoría a favor de los ciudadanos cubanos, de que los ciudadanos cubanos obtengan de nuevo su libertad, de que vuelva a haber libertad económica, libertad política, que liberen a los prisioneros políticos? ¿Por qué la Asamblea General no saca una votación de ese estilo? Y en eso hay que darle crédito a los cubanos, que son unos genios en la diplomacia, porque la Asamblea General, este voto
con esas mayorías existen muy pocas instancias, pero es una votación que yo pensaría, si fuera ciudadano cubano, estaría insultado por la Asamblea General que no me está apoyando a mí como ciudadano restringido de las libertades, sino a un régimen que me las restringe. Y no está apoyando simplemente porque no tiene decisiones vinculantes, supongo. Pues es simbólico, pero no es vinculante. Pero si ya se va a hacer la votación, si ya sentó el circo, porque esa votación es un circo, pues que lo hagan, por ejemplo, con los ciudadanos de Siria, que han muerto 700.000 y 12 millones de desplazados, que lo hagan con los ciudadanos de Corea del Norte, que lo hagan con los ciudadanos uigures en China, que están en campos de reentrenamiento donde están sufriendo todo tipo de vejámenes. Entonces, este es un ejercicio realmente fútil. Creo que le estamos dando mucha importancia a esto, pero los cubanos son unos genios porque han logrado que la Asamblea General se una en un voto que condena realmente el bloqueo, que sirve para poco y que realmente es un voto que no está ayudando a los ciudadanos cubanos a recobrar su libertad, sino al régimen para mantenerse ahí diciendo, miren, nosotros tenemos el apoyo de 187 países. Es cierto, si se mira del otro lado, sí puede mirarse por esa parte. Luis Eduardo, después de esta decisión, ¿podría surgir de parte de Colombia alguna otra medida más extrema? Por ejemplo, no sé, llegar a romper relaciones diplomáticas con Cuba, solicitar la inclusión de Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo. Se lo pregunto si se siguen negando a entregar a los cabecillas, a los señores del ELN que están allá en Cuba. Sí, primero que todo yo quisiera tomar 30 segundos para decir que el bloqueo lo que ha hecho en estos 59 años es empobrecer a la sociedad cubana. O sea, en la medida en que Cuba no puede tener una relación comercial con un vecino tan grande como Estados Unidos, que lo tiene a 90 millas, y toda la economía cubana se ve restringida y bloqueada de mil maneras en toda la comunidad internacional, pues eso realmente también explica la fragilidad de la economía cubana. Sobre tu pregunta, yo creo que pues el gobierno colombiano ha tomado un camino, ese sí, de hostilidad, como lo dijo ayer el canciller. El hostil frente a Cuba es el gobierno colombiano, que no respeta la diplomacia y que no respeta unos mínimos comportamientos decorosos. Hay que decir que el gobierno, el Estado colombiano representado por el presidente Santos fue el que le pidió el favor a Cuba que albergara la mesa de negociaciones que adelantaba el gobierno del presidente Santos con el ELN, luego de que el presidente Lenín Moreno nos pidió que nos fuéramos de Quito. Recordemos eso, que pasó en marzo, abril del año pasado. Entonces ahora lo que hace Cuba es pedir respeto a un protocolo de ruptura. Estamos hablando de una negociación seria, una negociación en la que el Estado colombiano, representado por un gobierno, se sienta con una guerrilla que no está derrotada, como es la guerrilla del ELN, y le pide a unos países como fue Noruega, Cuba, que los acompañen en esta negociación. Entonces ahora el gobierno está incumpliendo una cosa que es elemental, y es que si hay una ruptura de las negociaciones no puede pedir a su contraparte para encarcelarlo. Eso sería un acto de perfidia. O sea, es como si yo te invito a mi casa a una fiesta y luego no te dejo salir y te encarcelo. O sea, eso sería inaceptable. Yo creo, desafortunadamente, que el gobierno colombiano va hacia un retiro del embajador colombiano que está en La Habana. Yo creo que esta relación se va a enfriar. Es una mala noticia para Colombia, es un pésimo antecedente en la diplomacia, y por supuesto que ni resuelve el tema del ELN, ni resuelve el otro tema, que es Venezuela. Ayer el canciller dijo que el voto de abstención se obedecía al tema del ELN y al tema de la relación de Cuba con Venezuela. Otra cosa totalmente equivocada, como es cómo se lleva la relación entre Colombia y Venezuela, lo cual es un fracaso. O sea, realmente en política internacional este gobierno, no solamente en temas nacionales e internacionales, está mostrando su tremenda precariedad. Luis Eduardo, sea el momento para preguntarle a propósito de lo que acaba de contestar. ¿Realmente cree que el gobierno colombiano puede retirar al embajador en Cuba? Claro, está en su potestad. Claro. Yo creo que tengan la certeza de que el gobierno cubano no va a entregar a los miembros del ELN que están en este momento en La Habana, porque sería no solamente para Cuba, sino para Noruega un pésimo antecedente. Recordemos, aquí no solamente está involucrado Cuba,
también está involucrado el gobierno de Noruega, que ha dicho con toda claridad que el protocolo de ruptura debe cumplirse. O sea que ante la ruptura de las conversaciones, la delegación del ELN debe regresar a territorio colombiano con plenas garantías de seguridad o aún así a territorio venezolano, dice el protocolo firmado. Entonces, ni Cuba va a entregar a la delegación del ELN porque sería un acto de traición y eso Cuba no lo va a hacer, y tampoco lo va a hacer Noruega, que tiene anclada su diplomacia internacional en el tema de paz. Entonces, si ante la exigencia de Colombia de que le entreguen a la delegación del ELN o de que Cuba rompa relaciones con Venezuela, ninguna de esas dos cosas va a ocurrir. Entonces lo que vamos a ver en las próximas semanas o meses es el retiro del embajador de Colombia en Cuba. Yo espero equivocarme de cabo a rabo, pero esta es una crisis creada por el gobierno colombiano. Marcos, estamos, digamos, en la antesala de un rompimiento de relaciones con Cuba, ¿de acuerdo con lo que dice Luis Eduardo? Mire, quiero hacer la primera aclaración. Señor. El problema de la situación económica desastrosa de los cubanos no es culpa de Estados Unidos, es culpa de un régimen que desde 1960 acabó con la propiedad privada, acabó con toda la economía cubana. La culpa de la situación humanitaria que viven los cubanos es del régimen cubano y no de los Estados Unidos. Segundo, yo no sé, no podría decirlo, yo no tengo los elementos para saber si va a haber un rompimiento en la relación entre Colombia y Cuba. Pero Cuba hace muy buen negocio realmente, porque si nosotros vamos a la historia del ELN, el ELN fundado en los años 60 con ayuda cubana, los cubanos en su momento fueron los grandes patrocinadores, o por lo menos le dan algún tipo de apoyo, o si no, santuario a las guerrillas en América Latina. Recordemos solo los guerrilleros que tomaron la embajada del M-19, de la embajada dominicana, terminaron en Cuba, y después Cuba, darle santuario a estas organizaciones guerrilleras insurgentes que se levantan contra el Estado, se vuelve el negociador esencial. Entonces nosotros no podemos negociar una paz con ningún grupo si no es con Cuba. Entonces ahí están ellos jugando a dos bandas de manera muy inteligente, haciéndole daño a Colombia, que es lo que realmente está ocurriendo. Es obvio que el régimen de Maduro depende para su supervivencia de Cuba. Los asesores cubanos que están ahí son los que han mantenido realmente en buena parte al régimen de Maduro. Por lo tanto, el régimen de Maduro, que le da santuario a organizaciones criminales que operan en Colombia, es enemigo de Colombia. Colombia tiene que llevar a cabo una política exterior dinámica, una política exterior activa, una política exterior que defienda sus intereses, no una política exterior de appeasement, que no le va a servir para nada, mucho menos con alguien como Maduro, que realmente ha sido nefasto para Colombia en eso de que hoy en día el territorio venezolano es santuario de criminales que operan en Colombia, que reclutan niños como los que murieron el otro día en el lamentable bombardeo por culpa de las organizaciones que los reclutaron. Por lo tanto, ahora, si se va a dar un rompimiento con Cuba o no, eso yo no lo sé. Eso dependerá tanto de Colombia como de Cuba si se va a dar, y eso no puedo yo en este momento predecirlo. Sí, bien, tengo que hacer una pausa para comerciales, pero no quiero dejar de preguntarles a los dos, hacerles esta misma pregunta. ¿Hasta qué punto abstenerse en una votación como esta de la ONU que vimos ayer se puede interpretar como una ambigüedad? Marcos, y luego voy con Luis Eduardo. No, abstenciones en Naciones Unidas en algunos casos mandan un mensaje. En este caso se está mandando un mensaje, en este caso no hay ninguna ambigüedad. Colombia está diciéndole a Cuba, estamos descontentos con el estado de nuestras relaciones, estamos descontentos con las acciones que ustedes están tomando como nosotros, y nosotros nos abstenemos. Colombia no está apoyando el bloqueo, Colombia está simplemente actuando con base en intereses. Creo que en este caso no hubo ambigüedad, hubo un mensaje claro, concreto y directo al gobierno cubano. Luis Eduardo, ¿también piensa lo mismo? No solamente hay un mensaje acá también, no solamente es simplemente abstenerse, ¿se mandó un mensaje? No, yo creo que lo que pasó ayer, me reafirmo en que es el acto hostil sí es del gobierno colombiano hacia Cuba, que es un día triste para Colombia, que es un error enorme retirar
25 años. Durante los últimos 25 años, todos los gobiernos colombianos habían acompañado la solicitud de levantamiento del bloqueo. Entonces, lo que pasó ayer realmente sí es un grave error y una torpeza del gobierno colombiano. Bien, pues a propósito de ese tema, hace algunos minutos, nuestra jefe de investigaciones de la noche, Jared Hidalgo, habló telefónicamente con el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo. Está en Brasilia, en una reunión del Grupo de Lima. Esto nos dijo hace algunos segundos el canciller. Señor canciller, ¿por qué Colombia se abstuvo de votar la resolución de Naciones Unidas que pide el fin del embargo a Cuba? Colombia registró abstención en esa votación como una manifestación política de rechazo a los actos hostiles permanentes del régimen de Cuba hacia Colombia. Esa hostilidad se refleja en la no puesta a disposición de las autoridades colombianas de terroristas confesos que están en territorio cubano, en la no entrega de esos terroristas a Interpol y a las autoridades internacionales, en el silencio sobre las solicitudes de extradición de personas que están en territorio cubano, que ya fueron condenadas en Colombia para que paguen las penas que les fueron impuestas por su participación en crímenes atroces como la masacre de Machuca, por ejemplo. Actos hostiles que se expresan en el apoyo permanente a la dictadura de Maduro, que es una amenaza a la seguridad nacional y a la seguridad regional, y actos hostiles que se expresan en la participación en acciones de desestabilización en nuestra región, como lo denunció el señor secretario general de la Organización de Estados Americanos. ¿Cómo entonces deben asumir los colombianos dicha decisión? ¿Es acaso un mecanismo de presión para que Cuba entregue a los cabecillas del ELN? Deben asumirlo como una manifestación de rechazo político a la actitud hostil del régimen de Cuba hacia Colombia. Es decir, esta decisión puede ser antesala a más medidas diplomáticas más fuertes contra el gobierno de Cuba. Esa decisión es una manifestación clarísima de lo que es la posición colombiana frente al régimen de Cuba y a su hostilidad manifiesta hacia Colombia. Ahí están pues las explicaciones del canciller Carlos Holmes Trujillo. A propósito, voy con mis dos invitados, con Marcos y con Luis Eduardo. Marcos, decía el editorial del diario El Espectador de ayer, seguramente ustedes lo habían leído, que lo hecho por Colombia fue una decisión, aquí abro comillas, mal calculada contra un Estado que hasta hace poco fue esencial para la construcción de la paz. Allí cierro las comillas. ¿Hubo, Marcos, un mal cálculo, o mejor, dónde estuvo el mal cálculo de la Cancillería colombiana en este punto de ayer? No, no hubo un mal cálculo. Hubo una posición claramente de defensa de los intereses de Colombia y una posición de principios, que es lo que ha mostrado esta Cancillería en algunos casos. En el caso de Venezuela es una política de principios, hacer un cerco diplomático. También es importante resaltar la declaración de Colombia en el tema de Bolivia, donde hay un aparente fraude electoral y Colombia está exigiendo un reconteo, exigiendo una segunda vuelta. En ese sentido, Colombia está manejando una política de principios en defensa de la democracia en el continente, y eso me parece importante. Acá no hubo ningún mal cálculo. Obviamente que la votación le manda un mensaje a Cuba, un mensaje que se ha mandado ya por otros canales, pero acá se hizo público en Naciones Unidas el hecho de que Colombia tiene un problema con Cuba y que ese problema tiene que ser resuelto, y ese es el mensaje que está mandando Colombia. No hay mal cálculo. Luis Eduardo, ¿no hay mal cálculo de la Cancillería colombiana en lo de ayer, o sí lo hubo? Bueno, yo creo que realmente pues yo no comparto esa decisión, lo he dicho de mil maneras. Yo creo que lo que pasa con este gobierno es que está imbuido, digámoslo, de una teoría de la Guerra Fría. Yo creo que toda esa idea de que Cuba sigue siendo un santuario de guerrilleros, de que Cuba sigue patrocinando todo ese discurso, pues realmente es el viejo discurso. Pareciera que estuviéramos en 1960. Yo quiero decirles que Fidel Castro se empeñó de manera personal en muchos momentos. Casi que una de sus obsesiones, en el buen sentido, fue ayudar a cerrar el conflicto armado colombiano. Eso está documentado, está escrito. Es cierto que Cuba
digámoslo, alimentó durante más de 2 décadas la idea de las rebeliones armadas en América Latina, pero eso fue cerrado de manera definitiva en la política de Cuba en el año 1992, o sea, luego del cierre de las negociaciones en Centroamérica, Cuba cerró toda esa idea de apoyar cualquier rebelión armada en el mundo y se ha empeñado de manera muy decidida en el caso colombiano de ayudar a resolver el conflicto armado colombiano. Esta paz que no quiere este gobierno, que no quiere el Centro Democrático, con la cual conspira y a la cual simula aplicar, pero realmente no hace nada serio, aparte de lo que hace el Consejo, empujar este acuerdo de paz. Esta paz que es tan importante para Colombia, el acuerdo con las FARC, se firmó en Cuba. Fue posible hacerlo en Cuba, con el apoyo cubano, con la solidaridad cubana, con la seriedad de la diplomacia cubana. Entonces, lo de ayer, insisto, es un error, es una triste noticia, pero sí responde a una política de este gobierno y del Centro Democrático que sigue anclado en la Guerra Fría como una cosa que realmente ya está superada. Aprovecho para preguntarle, y voy con la misma pregunta también para Marcos Pekel a continuación. Luis Eduardo, ¿habrá influido o no el gobierno de Estados Unidos en la decisión que tomó el gobierno del presidente Duque? Por supuesto que sí, yo creo que este gobierno está totalmente alineado con la administración Trump. No hay que, digámoslo, desconocer eso, digámoslo, yo creo que aquí hay un alineamiento realmente vergonzoso. Yo creo que aquí no solamente está por cerrar la Guerra Fría, hay que cerrar la guerra contra el narcotráfico, la cual es un desastre y la cual sigue siendo agenciada por la administración Trump, y hay que cerrar la guerra contra el terrorismo, la cual igualmente es un fracaso. O sea, esas 3 guerras, la Guerra Fría, la guerra contra el terrorismo y la guerra contra el narcotráfico, son agenciadas desde los Estados Unidos y desafortunadamente esta administración sigue anclada en esas ideas. Nosotros sufrimos las 3 guerras, esas 3 guerras se sufren en Colombia. Lo que pasa en el Cauca es el fracaso de la lucha contra el narcotráfico y yo creo que indudablemente que esa administración está plegada de manera muy irresponsable con la administración Trump. Sí. Bien, Marcos. No, yo sí tengo una visión completamente diferente. Primero que todo, yo sí creo que el gobierno de Duque está implementando los acuerdos de paz. Solo tenemos que ver la labor que ha hecho el comisionado Archila en las zonas en las zonas donde están los productos productivos. Ha sido respetuoso con lo que se ha firmado. Pienso que no hay una instrucción de Estados Unidos, pero estamos acá habla Luis Eduardo de Guerra Fría, estamos otra vez en el lenguaje del antiimperialismo de Yankee Go Home de la Guerra Fría, como si fuera malo tener relaciones con la administración de Estados Unidos, que en últimas es un país que ha sido muy beneficioso para Colombia, y entonces ya tener relaciones con Estados Unidos es malo. Culpar los problemas del Cauca a Estados Unidos como si no fuera culpa de los narcotraficantes que están ahí aprovechando las 220.000 hectáreas de coca que hay en este momento en Colombia, que ese es el mayor problema de seguridad nacional que tiene Colombia. Eso no se combate con retórica ni se combate con ideología, hay que combatirlo como hay que combatirlo, obviamente que con trabajo social, pero también con las fuerzas militares. Lamentablemente eso es un problema que está ahí, no podemos ignorarlo, y Estados Unidos pues maneja una política exterior, y pienso que Colombia tiene que ser amigo de sus amigos y no amigos de los que creen que uno debe ser amigo de otros países por cuestiones ideológicas. Y si uno ve la política de Colombia en 200 años, la relación con Estados Unidos ha sido muy beneficiosa. No veo por qué verla con malos ojos, simplemente porque es Estados Unidos, el imperialismo, como es el lenguaje de la Guerra Fría de los años 60. Bien. Les pido un permiso, nosotros los invitamos a participar en el programa a través de las cuentas de Twitter, opinando con el hashtag #Colombia versus Cuba. Hacemos una pausa, regresamos en segundos, estamos en directo, esta es la noche. El país vivió el 17 de enero de 2019 uno de los peores días de su historia reciente. Un atentado del ELN contra la Escuela de Policía Francisco de Paula Santander en Bogotá acabó con la vida de 22 jóvenes cadetes que se formaban en la institución para servir al país. Este hecho marcó el fin de los moribundos diálogos de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla del ELN y el comienzo de un capítulo tenso en las relaciones entre Cuba y Colombia.
Poco después de conocerse la autoría de esta guerrilla en el lamentable hecho, el gobierno de Iván Duque exigió de inmediato a La Habana la entrega de los jefes del grupo criminal para responder ante la justicia por este ataque y por los múltiples crímenes contra la sociedad colombiana. Nosotros no vamos a propiciar que se deje de hacer justicia ni que se tengan acá visos de impunidad. Por eso hacemos un llamado respetuoso al gobierno cubano para que proceda con las órdenes de extradición y puedan entregar a las autoridades colombianas a los responsables de esa organización para que paguen las penas que se merecen por ese execrable hecho. La discordia inició por los desacuerdos frente al protocolo firmado por el gobierno de Juan Manuel Santos en caso de ruptura de los diálogos con el ELN, en el que se especifica que una vez declarada la terminación, el Estado colombiano debería garantizar el regreso de los negociadores de la guerrilla al país. A pesar de las insistentes solicitudes de Colombia, La Habana se ha negado a acceder a estas peticiones, invocando el respeto a lo establecido en dicho documento. Nosotros no estamos en una confrontación con el gobierno cubano. Yo he sido muy respetuoso en solicitarles a ellos que entreguen a las personas que están detrás de estos atentados. Este año el gobierno de Iván Duque ha realizado 3 solicitudes de extradición a Cuba. La primera en julio contra Juan de Dios Lizarazo, alias Alirio Sepúlveda, quien es solicitado por un juzgado de Arauca por terrorismo. La segunda y la tercera fueron hechas en octubre contra Víctor Orlando Cubides, alias Aureliano Carbonell, e Israel Ramírez Pineda, alias Paulo Beltrán, ambos solicitados por el juzgado cuarto de Antioquia por rebelión, terrorismo, homicidio simple y múltiple y lesiones personales múltiples. Son gigantescas la diferencia en relación con los terroristas del ELN que tienen en su poder, las diferencias que tenemos en relación con la circular roja de Interpol, la diferencia que tenemos en relación con la solicitud de extradición. En 10 meses y hasta la fecha, Cuba no ha respondido a los reclamos del gobierno colombiano. Sin embargo, el presidente Iván Duque espera que La Habana haga lo que, según él, es lo que le corresponde. Una cosa es que Cuba se preste, y eso es respetable, para que se adelanten de manera concertada entre un gobierno y un grupo armado unas conversaciones. Eso es una cosa. Pero la otra muy distinta es que un país permita que, so pretexto de estar a la espera de conversaciones, desde su territorio se fragúen actos terroristas como el que se presentó en Bogotá. Bien, voy a Neiva, en el sur de Colombia. Luis Eduardo, ¿cómo entender el hecho de que los cabecillas del ELN sigan en Cuba como si no pasara nada? La pregunta que se hace la gente común y corriente es ¿cuáles son los niveles de acción de Interpol? ¿Por qué no pueden actuar si hay unas circulares rojas vigentes? Bueno, primero que todo yo creo que hay que reiterar la solidaridad con las familias que perdieron a sus seres queridos en el atentado en la escuela de policía en enero. Eran realmente jóvenes que estaban formando. Solidaridad con la policía que perdió y que sufrió este golpe tan duro. Yo creo que ningún muerto en Colombia es un muerto bueno. O sea, realmente aquí no hay muertos buenos. Cada muerte en Colombia debe dolernos y debe entristecernos, como nos ha entristecido el habernos enterado por el debate del senador Roy Barreras de la muerte de estos 8 jóvenes, algunos menores de edad, o todos menores de edad, en el bombardeo que fue mostrado como una acción impecable por parte del presidente y del recién denunciado ministro. Entonces todas esas muertes tienen que dolernos. Después de los 22 muertos en la escuela de policía, el ELN ha matado otros 30 policías y militares de enero a la fecha, ya ha herido aproximadamente otros 30. Y igualmente 30, 40, 50 guerrilleros en esta confrontación durante este año. Entonces, todas esas muertes tienen que dolernos. Yo creo que está más que comprobado que la solución de este conflicto es una solución negociada, o sea, es sentarse, hablar y buscar un acuerdo. Desafortunadamente este gobierno está más interesado en la continuidad de la violencia que en resolver la violencia. Yo creo que este gobierno es un gobierno que le es funcional la violencia, por eso es que está actuando tan mal en el Cauca, actuando tan mal en el Catatumbo, una política realmente errática y que no resuelve los problemas, sino que los mantiene y los profundiza. Dicho eso, la única solución viable es la solución negociada.
La delegación del ELN que está en este momento en Cuba está por solicitud del gobierno colombiano, del anterior gobierno colombiano, que le informó a este gobierno, y era un hecho público, la existencia de esa delegación en la ciudad de La Habana. Entonces no puede ser, en eso creo que se equivoca el presidente al afirmar que los responsables operativos del atentado contra la escuela de policía fueron las personas del ELN que están en Cuba. Eso es absolutamente falso. Yo no creo que haya ninguna evidencia, y si la hay quisiera verla, de que las personas que están en Cuba estuvieron implicados en la parte operativa, o sea, en planificar, en organizar, en traer el camión desde Arauca, en guardarlo en Bogotá y llevarlo a la escuela de policía. Los que hicieron eso son jefes del ELN que están en Colombia, que deben ser, por supuesto, judicializados y capturados en Colombia, en el marco de la continuidad de un conflicto. Los que están en Cuba nada tienen que ver. Eso no los exime de la responsabilidad política. O sea, el ELN es el responsable. Es un error, a mi modo de ver, haber hecho esa acción. El ELN lo justifica diciendo: yo recibo bombas sobre mis campamentos, entonces yo también puedo colocarle bombas a mi contradictor, a mi enemigo. Eso es un error de lado y lado. O sea, la continuidad del conflicto no se resuelve. Pero dicho esto, hay que decir que los que están en Cuba están amparados bajo un acuerdo del gobierno colombiano que representa al Estado colombiano en el marco de unas negociaciones. Y están garantizados por países. No solamente está Cuba y está Noruega, igualmente Chile. El delegado chileno, que ya no está en el gobierno, porque el gobierno ha cambiado, ha dicho que el protocolo debe cumplirse. Entonces, los que están en Cuba son miembros del ELN amparados bajo un estatus de protección que no pueden ser capturados porque sería un acto de perfidia y un acto violatorio al derecho internacional. O sea, lo que firmó Colombia con el ELN es un documento que tiene un marco de alcance, digámoslo, de derecho internacional, garantizado en este caso por Noruega, por Cuba, por Chile y por Venezuela. Sí. Vuelvo a Bogotá, Marcos. En otras palabras, ¿en Cuba no se podría ejecutar una orden de captura contra estos cabecillas del ELN que están ahí en la isla? Bien, pues la Interpol funciona, la Interpol no tiene su propia policía para capturar. Los países de la Interpol firman un protocolo en el que están obligados a entregar a las personas cuando estas son solicitadas con una circular roja. Eso lo tiene que hacer el gobierno cubano y pues hasta ahora no lo ha hecho. Pero hay varias cosas de las que dijo Luis Eduardo de las que yo me quiero apartar, comenzando por su visión de que ya les entregó una absolución a los señores que están allá en La Habana. Y eso no lo sabemos. Hacer de esa forma una absolución de que nada no tiene nada que ver con el atentado en la Escuela General Santander, pues me parece un poco atrevido, dado que hubo 23 muertos de una acción llevada a cabo por una guerrilla, que es la guerrilla del ELN, que está levantada contra el Estado. Acá no tenemos igualdad de condiciones, nosotros estamos hablando acá de un conflicto entre dos estados, sino de una banda que además se lucre con actividades criminales levantada contra el Estado, y el Estado tiene la obligación de defender el territorio, el Estado tiene la obligación de defender a los ciudadanos de las acciones que llevan a cabo estos grupos criminales. Nosotros tenemos que salirnos de esa idea de que todo acá con appeasement se va a lograr, de que si nosotros ponemos la otra mejilla, los guerrilleros se van a volver buenos, se van a sentar en la mesa y van a negociar. El gobierno Santos trató de negociar con el gobierno de ELN y varias veces la negociación se rompió porque mientras negociaban una cosa y acordaban no más secuestros, en Chocó estaban secuestrando, en Catatumbo estaban secuestrando. Entonces, ¿qué tipo de negociación estamos hablando acá? Por lo tanto, hay que tener las cosas claras cuando se habla de una insurgencia que ya está involucrada en acciones criminales, se levanta contra el Estado constitucional legítimamente constituido, que es el que nos protege a nosotros los ciudadanos colombianos. Sí, aprovecho para preguntarle, Marco, a propósito de su respuesta, todos sabemos que el régimen cubano pues, fue garante del proceso de paz que se firmó con el gobierno del presidente Santos y con las FARC en el año 2016. En ese hipotético escenario, vamos a hablar de un rompimiento total de relaciones diplomáticas por parte de Colombia con Cuba. ¿Qué rol pasaría a tener La Habana, la isla, Cuba, de aquí en adelante? Pues si se da ese rompimiento, pues ninguno.
Punto. La ELN quiere negociar, puede negociar. Si para el ELN negociar es primero, ya están exigiendo a Maduro por un lado y van a exigir a Cuba por el otro, pues Colombia verá si acepta esas exigencias o no. Pero la negociación de paz no está escrito en algún libro sagrado que tiene que llevarse en Cuba ni que tienen que hacerla los cubanos. Es obvio que el proceso de paz con las FARC, Cuba cumplió un rol positivo, eso no hay duda, pero no quiere decir que en el futuro todo tenga que seguir siendo igual porque así fue en el pasado. Y cuando el ELN esté dispuesto a negociar, estoy seguro que encontrará en el gobierno colombiano un interlocutor, pero mientras el ELN esté secuestrando, esté matando cadetes cuando se compromete a no hacerlo, ¿qué negociación se puede llevar a cabo? Cuando quiera hacerlo, encontrará en el gobierno colombiano un interlocutor y habrá algún país mediador o habrá algún estado o algún esquema en el cual se pueda llevar a cabo esa negociación, pero sí. No hay nada que impida que no sea Cuba, que no lo sea Cuba y que sea otro. Bien, gracias, Marco. Tengo 40 segundos, pero que le quiero dar la palabra también a Luis Eduardo a propósito de esta misma pregunta. ¿Qué pasaría entonces con ese rol de Cuba? Bueno, yo, a pesar de la pésima política del presidente Duque en relación con Cuba, espero que esto no se siga deteriorando. Yo creo que pues necesitamos una relación cordial con toda la comunidad internacional, digámoslo, no tenemos por qué tener barreras y restricciones con nadie, y yo creo que ojalá que este tema de Cuba no se siga deteriorando. Sí, pues ojalá así sea. Siendo un país amigo de la paz de Colombia, yo creo que en eso lo has dicho y ojalá que no, digámoslo, tengamos un espacio de serenidad del lado del presidente Duque y no siga deteriorando la relación con Cuba. Luis Eduardo, gracias por acompañarnos en la noche. Siempre es un gusto tenerlo acá, muy amable. A ti, muy amable, y un saludo para Marcos. Claro que sí. Marcos, gracias por acompañarnos, un feliz fin de semana y como siempre los dos bienvenidos aquí a la noche. Sus opiniones son muy importantes. Un gustazo debatir siempre con Luis Eduardo y gracias a usted por la invitación y gracias a la audiencia por vernos. Bien, gracias a ustedes por acompañarnos aquí en la noche. Los colombianos, ustedes los televidentes, pues están opinando en el Twitter, numeral Colombia versus Cuba. María Cristina Campo dice, Colombia no se ha debido abstener, ha debido votar para endurecer el embargo de esa tiranía comunista que sigue en su interminable tarea de ser cueva de narcoterroristas y desestabilizar las democracias latinoamericanas, exportando el régimen narcosocialista, pobreza, miseria y violencia. Pedro Julio Quintero dice, excelente decisión, no es bueno apoyar esa cueva de bandidos. Luz Tobar nos escribe también y dice, Colombia no debió abstenerse, debió votar a favor del bloqueo económico de Estados Unidos a Cuba. Muy bien, leídos estos Twitter, hacemos una pausa rápidamente, estamos en la noche, estamos en directo. A todos nuestros televidentes los invito para que visiten nuestra página web NTN24, escriban en Twitter a @NTN24, @Segurizati NTN24, @JEJaramillo1, @LaNoche NTN24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Gracias por acompañarnos, una feliz noche para todos, muy amables.